Bueno, vamos a ir dando inicio. Primero que todo, pues buenas noches a todos los que se encuentran hoy en la reunión. Les damos una cordial bienvenida y les agradecemos pues su asistencia el día de hoy y su puntualidad. Y les agradecemos la participación en la primera reunión académica pues, de nuestro grupo de interés de ginecología y obstetricia de la Universidad de La Sabana, OBGYNOS. Pues dando continuidad al tema que venimos tratando, digamos, a lo largo de todo este mes, que es hemorragia postparto, debemos recordar que en Colombia la hemorragia postparto es la segunda causa de mortalidad en mujeres gestantes y puérperas entre los 24 y los 34 años. Esto con 6.9 casos por cada 1.000 nacidos vivos, una condición clínica que requiere un manejo tanto médico como quirúrgico pues, bastante adecuado y oportuno, que en ocasiones es insuficiente y no logra resolver toda la hemorragia y puede generar pues, complicaciones asociadas. Es por esto que el día de hoy revisaremos hemorragias obstétricas catastróficas cuando los uterotónicos y el manejo quirúrgico no son suficientes. El ponente que tenemos como invitado el día de hoy es el doctor Mauricio Vasco Ramírez. El doctor es médico de la Universidad de CES y especialista en anestesiología, cuidados intensivos y reanimación de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia. Adicionalmente, realizó una estancia formativa en anestesia obstétrica en el Hospital de Clínic, adscrito en la Universidad de Barcelona, España, y es scholarship en simulación médica del Center of Medical Simulation, Startus, centro adscrito al Brigham and Women's Hospital de Harvard Medical School. Adicionalmente, se ha desempeñado como consultor temporal de la OMS-OPS y MinSalud Colombia, en la implementación de estrategias de entrenamiento en emergencia obstétrica basada en la simulación clínica. Actualmente, el doctor se desempeña como coordinador de la Comisión de Anestesia Obstétrica de CLAS y es docente y jefe de simulación en la clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad del CES, en Medellín, Medellín, Colombia. Perdón. Les agradecemos por compartir su conocimiento y experiencia con nosotros en nuestra reunión académica mensual y le damos una cordial bienvenida al doctor. Entonces, doctor, pues la palabra es suya. Empecemos. Muchas gracias por estar acá hoy. Bueno, muy buenas noches. Quiero primero confirmar si me escuchan bien. Perfecto, doctor. Bueno, voy a compartir mi presentación, voy a poner en pantalla completa y me confirman si la pueden ver. Mira, ahí se ve. ¿Se ve bien? Sí, Sí, señor. doctor. Listo, perfecto. Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá con la posibilidad de compartir con ustedes experiencias en el tema de hemorragia obstétrica catastrófica. Quiero iniciar haciendo un reconocimiento a la amistad. Estos son un grupo de amigos especialistas clínicos que nos han acompañado durante estos últimos 20 años, durante todo este proceso de la obstetricia de alto riesgo, de la obstetricia crítica. Colegas colombianos, la doctora María Fernanda Escobar, obstetra intensivista de la ciudad de Cali, y el doctor José Antonio Rojas, internista intensivista de la ciudad de Cartagena, ambos pues, con una gran calidad humana y una gran capacidad científico-técnica también, que pues cada vez que hablamos de estos temas aprovecho la oportunidad para recordarlos y hablar de la importancia de lo que es el trabajo en equipo, sobre todo en esta área de la obstetricia. Y quiero iniciar con un caso clínico con una paciente de 35 años, que está 3 para 2 con una cesárea previa, quien en el tamizaje de primer trimestre, por ultrasonido, por biomarcadores y por historia clínica y examen físico, fue candidata para hacer prevención de preeclampsia con aspirina en dosis de 150 miligramos al día. Y consultó a las 30 semanas de embarazo con un sangrado vaginal abundante y un dolor abdominal que no cesaba. El grupo de atención inicial, con la evaluación, la encontró hipertensa, taquicárdica, inició el sulfato de magnesio, utilizó bolos de labetalol para manejar la crisis hipertensiva. Y durante ese proceso y durante la monitoría cardiotocográfica
la paciente desarrolla un episodio de bradicardia fetal sostenida que no responde a las medidas de resucitación fetal intrauterina y se programa para cesárea de emergencia. Se activó pues todo lo que se denomina en la literatura de emergencia mundial la respuesta organizada a la cesárea de emergencia, que es el código verde. Entonces, las preguntas y el enfoque sistemático cuando tenemos estas pacientes es de manera anticipatoria siempre pensar en la probabilidad de desarrollar coagulopatía concomitantemente y sin retrasar la atención que salva la vida de la madre y del recién nacido. Qué exámenes de laboratorio podemos hacer y en el manejo de equipo, cómo podemos articular todo el equipo de manejo periparto para obtener los mejores desenlaces. La paciente tenía pues, claramente una abrupción placenta de más del 40%. El bebé nació bien, fue recibido por el grupo de neonatología y tuvo una adaptación adecuada. Y este es el útero de la paciente que mostraba pues infiltración del hematoma que se había formado retroplacentario y el grupo obstétrico decidió no hacer histerectomía, eh, utilizar uterotónicos y considerar la colocación de la realización de una técnica sándwich con un balón hidrostático intrauterino y unas suturas de Belinch. Durante la crisis, la paciente reportó en laboratorio una hemoglobina de 10,2, las plaquetas pues, rápidamente reportadas en 64.000. Obviamente las pruebas de coagulación, el fibrinógeno, son pruebas que se demoran, pero pues con la toma de la línea arterial se pidió una muestra de gases arteriales con lactato y electrolitos y en una de las instituciones donde yo trabajo tenemos la probabilidad de hacer monitoría viscoelástica de la coagulación con Rotem Sigma y se utilizó pues el tubo respectivo para tomar la muestra e iniciar el proceso. Esta es la gráfica de la típica diapositiva donde pues cuando uno le preguntan que si sangró mucho, uno dice que no, pues no tanto, lo normal y cuando pues sale uno con la paciente para la UCI y mira hacia atrás a la sala, pues se da cuenta que realmente pues fue un cuadro importante y enmarcándonos en ese cuadro clínico, pues quiero que nos concentremos no en la charla clásica de prevención de la hemorragia postparto con el manejo activo del tercer estadio, sino qué hacemos con esas pacientes que están en riesgo de coagulopatía severa en esos subgrupos que por condición clínica, diagnóstico, están con una hemorragia severa instaurada o condiciones que la predisponen y se encuentran en esa zona de muerte donde necesitamos el rescate. Y ahí, pues, entender y explicar que la solicitud de ayuda y el trabajo en equipo es fundamental y que debemos estar preparados siempre para estas situaciones, ojalá con simulacros in situ que permitan, conociendo la capacidad instalada, poder responder a todas las crisis obstétricas. Yo tenía un profe que me decía, Mauro, la obstetricia yo la defino como horas de tedio asociado a segundos de terror. Y esta definición realmente me gusta. Y en esas horas de tedio que se describen muchas veces en los servicios obstétricos donde dicen que no son productivos y por eso los cierran tanto, digamos que es un excelente momento para trabajar con el equipo y poder simular situaciones in situ de lo que pueda pasar y cómo podemos responder. Entonces, siempre tener la cabeza fría como líder y como equipo para realizar sistemáticamente el ABC de la reanimación, mantener una vía aérea permeable, una oxigenación adecuada. En el contexto de hemorragia, concentrarse con el equipo de atención inicial, en especial los equipos médicos liderados por el obstetra con las competencias para parar el sangrado. Ser incisivos en la utilización de dos accesos venosos. Nosotros de manera rutinaria
Toda paciente obstétrica que ingresa a nuestro servicio tiene 2 accesos venosos. Nos han tildado de exagerados, de, de que es una estrategia que no puede ser costo eficiente, pero siempre tratamos de tener al menos 2 accesos venosos 18, uno 18 y uno 16 en todos nuestros pacientes. Si van para cesárea, con mayor razón. Y en sitios de bajos recursos, pues ahí sí individualizamos, canalizamos un acceso bueno, pero en población de alto riesgo o que requieran infusiones como oxitóxicos o sulfato de magnesio o antibióticos, individualizamos en esos grupos y tomamos los 2 accesos venosos. Antihemorragia restaurada, no hay duda que los debemos tener. Las tomas de muestra de manera protocolizada, el protocolo de fluidos que lo vamos a ver ahorita en detalle para definir si los pacientes responden o no a volumen, y una estrategia sistemática para, de manera protocolizada, utilizar de acuerdo a la causa los fármacos y los hemocomponentes y hemoderivados. Eh, en la D de diagnósticos diferenciales, el algoritmo de las 4T es fundamental en hemorragia obstétrica, pero entender y enseñar que hay que descartarlos sistemáticamente las 4Ts. Muchas veces en el análisis de morbimortalidad lo que hemos visto es que nos quedamos en una T, hay una fijación mental en el proceso de sesgo cognitivo, y nos quedamos solo pensando en la T de tono y la tratamos, pero en estos pacientes nuestra recomendación es que de manera sistemática siempre el grupo obstétrico, el grupo de médicos generales descarte, piense en las 4Ts como causas probables de sangrado. Y la E de empelotar la paciente, exponer y evitar hipotermia posterior es fundamental. Entonces no olvidemos nunca la parte básica, y distribuyamos nuestro equipo de trabajo de una manera donde con una suma de competencias, el personal encargado de vía aérea, por lo regular, pues los anestesiólogos si tenemos el apoyo, el personal de enfermería en las extremidades, canalizando las venas, tomando las muestras, manejando los fluidos, la sangre, los medicamentos, el personal de obstetricia, de equipo de apoyo en la pelvis, haciendo los diagnósticos diferenciales, las personas que llevan el tiempo, que llevan el registro, que ejercen el liderazgo, que no deben estar involucrados en la tarea, etcétera, tener estos mapas mentales de distribución para poderlo hacer. Entonces, la premisa el día de hoy, lo vamos a repetir constantemente, es parar el sangrado. Cuando uno tiene un bote de esos de goma y se estalla, la solución no es echarle más aire. Una de las soluciones es tapar el orificio que estalló el bote, y después de eso sí tratarlo de volver a inflar. Pero el concepto y la premisa inicial en todos los cuadros de choque hemorrágico exsanguinante es parar el sangrado. ¿Con qué? ¿Y con qué en obstetricia? Pues tenemos múltiples estrategias que se pueden utilizar de acuerdo a la causa y al nivel de complejidad donde estemos trabajando, pero enseñar mucho al personal de atención inicial, enfermería, médicos generales, médicos en formación, estrategias muy simples para detener el sangrado mientras llega la ayuda. Una compresión externa aórtica, controlando el pulso femoral, y verificando que cuando uno comprime la aorta de manera extrínseca hay una disminución en el pulso femoral. Si están en cirugías, una compresión manual aórtica, en áreas prehospitalarias, o inclusive ahora hay grupos hospitalarios que lo están usando de rutina, los trajes no neumáticos antichoque, o sea, estrategias fáciles de implementar y de enseñar que paran el sangrado, ganan tiempo, salvan vidas y permite que llegue la ayuda y que actúen todas las otras medidas que estamos utilizando. Entonces, vamos a concentrarnos en ese aspecto del tratamiento de la hemorragia catastrófica, y para esto le voy a pedir el favor a la doctora Catalina por WhatsApp que me retroalimente si estos códigos QR que vamos presentando efectivamente abren para que puedan ir teniendo acceso a la bibliografía, y a las personas que la puedan abrir le pido el favor que los compartan en sus grupos de interés, en los chats que tengan para esto. Entonces, un artículo de referencia que citamos frecuentemente es el de nuestra colega Mayita Escobar en Cali, que es la editora de este libro de Glaucon y tiene varios capítulos, uno de ellos, el de resucitación hemostática. Creo que aquí se resume de manera muy concreta muchos de los principios que vamos a hablar hoy, y es importante para que los tengan.
Me voy a trazar 3 objetivos muy simples con ustedes el día de hoy y vamos a verificarlos al final si los pudimos cumplir. El primer objetivo es, en este concepto de resucitación hemostática, que ya lo vamos a definir, es de saber qué es, cuándo se debe utilizar y cómo se hace. Y con estas 3 preguntas sencillas y simples, tratar de llevar elementos para el trabajo que nos permitan rescatar a estas pacientes de esas zonas de muerte. Entonces, ¿qué es la resucitación hemostática? Y para definir la hemostaticia debemos hablar un poco de dónde surge este concepto. En la Armada de los Estados Unidos y desde antes en las batallas navales, los grupos de batallas navales siempre se concentraban en que cuando un buque de guerra recibía lesiones severas al casco y se estaban hundiendo, concentraban todo el personal humano de ese buque para tapar ese orificio, evitar que se hundiera y en este caso de guerra permitir que tuvieran integralidad para poder seguir activos en la misión. Disparar pues lo que, de acuerdo a la época, flechas, cañones, misiles, lo que pudieran hacer, llevar personal para desembarcar y ganar esa batalla. Entonces, de ahí surge ese concepto pues, denominado en inglés el damage control, y rápidamente este concepto se aplica a los escenarios de trauma exsanguinante, al ver que cuando los grupos quirúrgicos invertían mucho tiempo en cirugías tratando de hacer correcciones completas de los pacientes críticamente enfermos, gracias Cata, decían que las medidas que deberíamos instaurar en los pacientes con choque hemorrágico exsanguinante severo debían ser orientadas a parar el sangrado y otra serie de medidas que tradicionalmente llevaban al control o a evitar lo que se denomina la triada mortal, la hipotermia, la coagulopatía y la acidosis. Recientemente esas estrategias de damage control han evolucionado no a la triada, sino al diamante de la muerte, y aparecen otros componentes importantes que debemos controlar y son la hipocalcemia, el grado de coagulopatía, la hipotermia, la acidosis y el estado de choque refractario. Entonces, esa triada de la muerte está evolucionando ahora a evitar y tratar el diamante de la muerte en choque exsanguinante, donde aparecen elementos que debemos tener muy en cuenta para el tratamiento. El concepto de control de daños en obstetricia pues no es tan novedoso y por lo regular los grupos que son fuertes en trauma, los anestesiólogos de esos grupos de trauma cuando llegan las pacientes exsanguinadas, digamos que con las competencias que adquirimos para manejar esos pacientes tan graves de trauma exsanguinante, las empezamos a extrapolar y a utilizar en pacientes obstétricas. Y es por eso que pues, nosotros en Medellín y en Cali, con la epidemia de trauma, todos esos grupos de cirujanos de trauma pues nos enseñaron mucho y aprendíamos mucho en esos casos y cuando teníamos los casos hemorrágicos pues en maternas los aplicábamos. Pero hay una cosa interesante, los profes de cirugía de trauma siempre me decían, Vasco, las maternas es una locura, o sea, eh, fisiológicamente les explicábamos que una paciente con embarazo a término por cada uterina tiene un flujo de alrededor de 800 mililitros minuto, o sea, por las 2 uterinas, 1500 horas se mueren, se exsanguinan en 3 a 5 minutos. Ellos decían, yo prefiero abordar una herida de cava retrohepática que esas pacientes donde ustedes nos llaman a que les ayudemos cuando están sangrando. Y es verdad, la paciente obstétrica, eso es un reto. Y de ahí pues que estas estrategias no se deban ver como ciencia ficción y sobre todo los médicos obstetras en sus fases de entrenamiento, en sus 3, 4 años de residencia, puedan tener rotaciones y competencias quirúrgicas para manejar estos pacientes con el mismo nivel de experticia que lo hacen los cirujanos de trauma en choque exsanguinante. Entonces la literatura empieza pues a describir todos estos elementos en la hemorragia posparto, orientados claramente a parar el sangrado, donde un conjunto de medidas farmacológicas, mecánicas, quirúrgicas, de radiología intervencionista, de clampeo aórtico interno o externo, de histerectomía, empaquetamiento y coadyuvantes de la coagulación se deben sumar para poder tratar de hacer ese manejo. Entonces, vamos a enfocarnos en la prevención y el tratamiento de ese diamante de la muerte y vamos a hacer un foco especial a la resucitación hemostática, entendiendo que esta resucitación hemostática es una parte
del contexto de manejo cuando nosotros hacemos esa activación general del manejo del código rojo obstétrico. E insisto en llamarlo código rojo obstétrico porque en la nomenclatura internacional, cuando hablamos solo de código rojo es la respuesta organizada al incendio intrahospitalario. Entonces, sé que en Colombia, pues cuando se crearon las estrategias de código rojo desde el grupo Nacer de Antioquia, la idea fue emular, me acuerdo mucho porque nosotros hicimos un curso de código azul de paro cardíaco en la embarazada en ellos, y me acuerdo cómo en ese momento personas como el doctor Bernardo, como el doctor, la doctora Gladys Ariana, o sea, los líderes de allá del grupo Nacer, dijeron esto lo tenemos que hacer así como hay para paro, para hemorragia y para las otras emergencias, y se quedó con el apellido de solo código rojo, no obstétrico, y siempre les decíamos, ojo que código rojo es incendio intrahospitalario, entonces llegan los bomberos, no llega la gente que tiene que llegar para el tema de manejo del choque hemorrágico en la embarazada. Entonces, ponerle el apellido siempre. Entonces la resucitación hemostática es una parte de todo ese componente y así lo debemos enfocar y lo debemos ver. O sea, hoy vamos a hablar de un pedacito de todo el manejo holístico. Bueno, eh, con el grupo surafricano diseñamos una estrategia muy concreta para aproximar la hemorragia posparto catastrófica y el concepto de resucitación hemostática. Quiero que nos concentremos en estos 3 puntos. ¿Cómo vamos a manejar los fluidos? ¿Cómo vamos a manejar los protocolos de transfusión masiva? El tema de la sangre de los hemocomponentes. ¿Y cómo vamos a utilizar los coadyuvantes de la coagulación que tenemos ahora? La doctora Cata me está contando cuáles códigos abren y no abren. No se preocupen que yo le compartiré a ella los que no puedan abrir los artículos para que puedan acceder a ellos fácilmente. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a tener en mente estos 3 puntos y quiero que ustedes lo graben en este momento como mapa mental y ayuda cognitiva para que naveguemos por esos 3. Bueno, entonces, ya definimos la estrategia de resucitación hemostática. Entonces, es esa estrategia orientada a prevenir y o tratar el desarrollo del diamante letal con un foco en la coagulopatía. Y la estrategia tiene 3 pilares fundamentales que son el uso racional de los fluidos, unos cambios en los protocolos de transfusión masiva en obstetricia y el uso de los coadyuvantes de la coagulación. Entonces vamos a ver ahora cuándo vamos a utilizar esa estrategia. Bueno, entonces en esta imagen, en esta diapositiva, a uno le calculan la edad cuando uno dice diapositiva, pero bueno, en esta imagen vemos la última guía de trauma. Todas las guías de trauma incorporan elementos del curso de soporte avanzado en trauma, la TLS, marca registrada, en la cual el trauma se divide en 4 grados y entre más grave, 3 y 4, más sangrado hay y mayor deterioro en el componente fisiológico del paciente. Lo importante y el enfoque de este cuadro es que cuando nosotros tratábamos de extrapolar esto a las gestantes, la gente nos decía, no hay evidencia. Y por eso fue que tratamos de trabajar fuertemente en construir evidencia con las dificultades que esto tiene en el grupo poblacional obstétrico, pero adicionalmente que no hubiera inercia terapéutica, que no hubiera parálisis, porque decir epidemiológicamente que no hay evidencia es fácil, pero en pacientes que están muriendo uno no puede negar estrategias terapéuticas por incertidumbre, sobre todo cuando estas estrategias van orientadas a salvar la vida. Entonces, en este orden de ideas, la clasificación del choque hemorrágico de la TLS tiene un elemento muy importante y es que cuando uno diagnostica choque severo, es especial grado 3 y 4, la tendencia actual no es dar cargas de volumen predeterminadas de cristaloides, como se recomendaba hace muchos años, o sea, dar volúmenes altos de 2 litros, o reemplazar las pérdidas sanguíneas en proporciones de 3 a 1 en cristaloides, o sea, uno le decían, si usted calcula que sangra 1500, le va a dar 3 veces eso en cristaloides, o sea, 4500, más los 2000 iniciales que le dio porque estaba en choque, le metía uno ya 6,5 litros a los pacientes que los metía pues en riesgo de coagulopatía ilusional. Eso afortunadamente cambió
pero hubo resistencia de cambiarlo y aplicarlo a los pacientes obstétricos porque pues, se decía que no había evidencia. Entonces, basados en ese orden de ideas, la clasificación del choque y el ver si había respuesta o no a la carga de volumen y cómo era esa respuesta, con el Fondo de Naciones Unidas, el Ministerio de Salud de Colombia y las agremiaciones científicas, Cuidado Intensivo, Anestesia, FECOLSOC y la Sociedad de Neonatología, llevamos con los cambios fisiológicos todas esas tablas a la embarazada y definimos las tablas de definición de choque hemorrágico en embarazo, entendiendo que por cambios fisiológicos una paciente obstétrica uno siempre le llega tarde porque ella está adaptada fisiológicamente a responder y aguantar mucho, a tener a expensas de frecuencia cardíaca elevada, la presión arterial no muy baja. Entonces, al no ser evidente la hipotensión, la gente pensaba que las pacientes no estaban tan graves. Estas escalas se basan en 4 signos clínicos muy sencillos: el sensorio, la perfusión, el pulso y la presión arterial sistólica. Y el orden es importante porque van en el orden en que más rápido se presentan. Las dificultades más grandes que nosotros hemos visto en los procesos de enseñanza y aprendizaje de estos procesos es que la mayoría de asistentes, independiente del nivel de formación, desde auxiliares de enfermería hasta los grupos clínicos de más alta especialización, no le creen al sensorio y a la perfusión. O sea, una paciente tiene alteración del sensorio, está agitada por hipovolemia, y el personal dice: qué paciente tan cansona, no colabora, se quita el oxígeno, se arranca las venas. Uno le pregunta a la señora cómo está, y ellas dicen: no me hallo. A mí ese no me hallo me parece el signo pues, más miedoso de descompensación. Las pacientes están pálidas, frías, empiezan a sudar, y no creemos, no le creemos al sensorio de la perfusión. Entonces llegamos tarde porque cuando la paciente ya está francamente taquicárdica o hipotensa, empezamos a actuar y definitivamente llegamos tarde. Entonces, esta tabla que está pegada por la norma y la RIA materno-perinatal en Colombia, en todos los servicios, y siempre nos preguntan por la habilitación dónde está, y si no está, pues nos cierran el servicio y nos lo hacen organizar. Hay que saberla usar y hay que entender que está pegada en la pared primero, para entender que son 4 signos vitales muy importantes, pero que si encontramos ya alteraciones en sensorio y en perfusión que nos hablen de hipovolemia, actuemos en concordancia y no esperemos a que la paciente esté profundamente taquicárdica o profundamente hipotensa. Y cuando se altere alguno de estos parámetros, no todos, con el parámetro que se altere en el mayor grado pues, de severidad, activamos la respuesta organizada a la hemorragia, que es el código rojo obstétrico. Adicionalmente, adaptamos también la tabla a la respuesta a volumen, y es así como cuando suministramos cargas de volumen, ya no 2 litros, sino bolos en promedio de 300 mililitros de cristaloides calientes, suero salino o solución de lactato Ringer o Harman, cristaloides balanceados, que son los que más utilizamos ahora. Debemos ver si después de esa infusión rápida, esa carga de volumen, a los 3 o 5 minutos, la paciente cómo está. Si los signos de choque mejoran y se queda la paciente así, bien, se llama respuesta rápida a la infusión de cristaloides. Si la paciente mejora, pero a los 3 o 5 minutos de pasado el bolo vuelve y empeora y entra en choque, se llama respuesta transitoria. Y si la paciente, a pesar de bolos repetidos de 300 mililitros a intervalos de 3 a 5 minutos durante 2, 3, los primeros 4 bolos, la paciente nunca responde y uno ve que no tiene respuesta, esas pacientes con respuesta transitoria no respondedoras nos definen que está en el tema de necesidad de resucitación hemostática, y es el desencadenante para que empecemos a pensar en glóbulos rojos empacados, protocolos de transfusión masiva, coadyuvantes de la coagulación y sobre todo medidas más invasivas para buscar el sangrado y tratarlo, que muchas veces va a necesitar el concurso de anestesia, un quirófano y competencias para parar el sangrado diferentes a las que habíamos tenido. Entonces miren cómo en estos momentos la clasificación del estado de choque y la respuesta a las cargas de volumen, que ya no son 2 litros iniciales, en las pacientes respondedoras transitorias o sin respuesta, nos llevan a activar los componentes de resucitación hemostática. ¿Qué queremos resaltar? Ojo pues con esto, que cuando utilizamos la tabla esta, donde el punto de corte para hemorragia ya moderada severa es 1500, cuando utilizamos ese punto de corte de 1500, ya llegamos tarde, y los estudios han mostrado que en esas pacientes la necesidad de transfusión, ingreso a UCI, infecciones, histerectomía, falla renal aguda o muerte son mayores con los indicadores tradicionales.
Y por eso es que las definiciones de hemorragia posparto están cambiando las definiciones dinámicas más que cuantitativas, aunque se complementan, y la presencia de signos y síntomas de hipovolemia, así nosotros cuantitativamente no creamos que la paciente ha sangrado mucho, son fundamentales para desencadenar la respuesta organizada al tratamiento. Y adicionalmente nos ha llevado a que pensemos en indicadores de sangrado significativo antes de que esa paciente pueda desarrollar los síntomas severos. Y por eso en esta parte ahora del conversatorio me voy a dedicar a compartir con ustedes 3 elementos importantísimos en la definición de ese choque hemorrágico severo para diagnóstico temprano, más allá de las tablitas que ya vimos que son las convencionales. Y esto lo debemos incorporar a nuestro protocolo de manejo clínico. Estas 3 variables, hay una clínica que se llama el índice de choque, ahorita lo definimos y vemos cómo funciona. Los servicios obstétricos deben realizar más biomarcadores, más gases arteriales, más lactato, para ver si ese paciente tiene hipoperfusión oculta y sobre todo para cuantificar el grado de esa hemorragia. Un lactato alto, un déficit de base muy negativo en los gases arteriales nos indica a esos pacientes que así los veamos muy bien, han tenido o están cursando con hemorragia significativa. Y en el diamante de mortal, la cuantificación de coagulopatía en este momento con una medición de fibrinógeno que se ha vuelto fundamental. Entender que el fibrinógeno es un reactante de fase aguda en el embarazo y a diferente de la población de la diferencia de la población de trauma, que el punto de corte está en 150 miligramos por decilitro, como en embarazo y el fibrinógeno es un reactante de fase aguda, está más alto que en la población normal, el punto de corte es 200. Cuando encontramos fibrinógenos por debajo de 200 miligramos por decilitro, esa paciente tiene un riesgo alto de requerir hemocomponentes, requerir hemoderivados, requerir protocolos de resucitación hemostática y de resangrado. Entonces, es importante su medición y valor rápido. Y corregir activamente la hipocalcemia, en especial la medición del calcio ionizado, que lo obtenemos rápidamente en un paquete de medición de gases arteriales. Entonces vamos a empezar con el índice de choque. El índice de choque se define como esa división que hacemos entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica. Les había dicho que normalmente en la clasificación del estado de choque, uno esperaba que el pulso estuviera muy alto, que la sistólica estuviera muy baja y eso nos da la definición de los grados más severos. Al hacer esta división en la embarazada, uno encuentra que cuando el índice de choque, la división entre el pulso y la sistólica está mayor a 0,91, o sea, toda materna que tenga el pulso mayor a la presión sistólica está muy grave, hay que ponerle cuidado. La ventaja que tiene este índice de choque es que nos permite detectar las pacientes con choque hemorrágico de manera temprana antes de que lleguen a esos grados severos. O sea, confiar a que esté extremadamente taquicárdica o hipotensa es llegarle muy tarde. El índice de choque con el punto de corte mayor a 0,9 nos permite diagnosticarlas de manera temprana. En población no obstétrica, el punto de corte para índice de choque es 0,8, no es 1. Y por cambio fisiológico se ha visto que la materna, el índice de choque es mayor a 1. Este estudio, liderado por Sue Ellen Miller, una partera del grupo de California, la que se inventó el traje no neumático antichoque en países de bajos ingresos y bajos recursos, utilizó el índice de choque para en esa población predecir las intervenciones. Y miren, el índice de choque mayor a 1, que hace ese diagnóstico temprano, si uno está en un nivel de baja complejidad, pues predice esas pacientes que uno puede tratar de estabilizar, pero posiblemente es mejor que trate de ubicarla en un centro con capacidad resolutiva. Y índices de choque mayores a 1,4 ya entran en la definición de estrategias de resucitación hemostática, van a necesitar más procedimientos quirúrgicos o intervencionistas, y mayor de 1,7 se va a asociar más a falla orgánica múltiple, ingreso a UCI, transfusiones y muerte. Entonces, índice de choque mayor a 1 para el diagnóstico y la clasificación y la activación del código rojo obstétrico de manera precoz, más de 1,4 para la activación de los protocolos de resucitación hemostática, más de 1,7 correlaciona con disfunción orgánica múltiple y muerte. Recientemente, y está pendiente por publicar en literatura indexada, a nosotros siempre nos preguntaban en los eventos que si el índice de choque en pacientes que tenían analgesia neuroaxial de trabajo de parto se podía interpretar con los mismos valores. De manera preliminar, nosotros realizamos un estudio multicéntrico en Colombia, encabezado por el doctor José Antonio Rojas,
¿Y qué encontramos? Que los valores de índice de choque sí son diferentes en las pacientes que tienen analgesia neuroaxial, son discretamente menores en promedio en la población obstétrica. Si en analgesia neuroaxial estaba, no lo noté acá, pero recuerdo los datos 0,64, y el índice de choque promedio en los pacientes con analgesia neuroaxial está discretamente más alto, pero fue significativo, alrededor de 0,70 y algo, 74, 76. Entonces, desconocemos el impacto que eso tenga, ya estamos terminando la serie de interpretación y de qué pasa con hemorragia instaurada, pero lo interesante y que les podemos decir objetivamente es que es diferente, y posiblemente tendremos que tener esas diferencias para tomar decisiones clínicas en la activación en las pacientes que tienen analgesia neuroaxial. Bueno, con los gases arteriales, el mensaje es: hagamos más gases arteriales y lactato en la evaluación de las emergencias obstétricas, cualquiera que ésta sea, preeclampsia, sepsis, hemorragia, fenómenos tromboembólicos. Y en el caso de hemorragia nos sirve mucho para, sobre todo, cuantificar con ese grado de acidosis las pacientes que posiblemente nosotros pensemos y veamos que están bien, y no están tan bien cuando diagnosticamos esa hipoperfusión oculta. Miren, todos hemos tenido la situación de esas pacientes que las rescatamos de un cuadro de atonía uterina, por ejemplo, y tenemos la duda: ¿qué hacemos con ella? La mandamos a especiales, la mandamos a UCI, las mandamos a habitación, las dejamos más rato en recuperación. Mire, si uno tiene una paciente de esas que tiene un lactato alto o el déficit de base está muy negativo, o sea, más acidótico, -6, -7, -8, el paciente está muy mal y necesita un sitio donde la podamos cuidar y estar preparados para un resangrado. Entonces, la cuantificación de la hipoperfusión oculta es fundamental. En una de las instituciones del país se encontró correlación entre los indicadores de hipoperfusión materna y el comportamiento del índice de choque en los cuadros de reanimación, o sea, lo cual nos da herramienta y bibliografía en obstetricia, y siempre nos dicen lo mismo, que no hay evidencia, para tratar de aplicar estos conceptos a esos grupos poblacionales. Y el grupo coreano correlacionó muy bien los niveles altos de lactato, y si se asociaban a índice de choque mayor a 1 para identificar esos pacientes que requieren protocolos de transfusión masiva. Entonces, es importante, pues, solo para presentarles algunos de los artículos. Bueno, para cerrar esta parte de lo que nos permite diagnosticar esa hemorragia severa tempranamente, o el riesgo de hemorragia severa tempranamente. Nosotros siempre, pues, realizamos las pruebas de coagulación convencionales, el PT, el PTT, el dímero de las plaquetas, pero nos acostumbramos a que el bendito fibrinógeno, pues, lo reportan tarde, o no pensábamos que era tan importante. ¿Cuál es el mensaje actual? Y miren, pues, que esto tampoco es que sea tan reciente. El fibrinógeno como reactante de fase aguda está más alto en las embarazadas, el punto de corte es diferente a la población no estética, como les expliqué, no es 150, sino que es 200. Yo insisto mucho en esto porque cuando la gente de UCI o de trauma o de anestesiólogos que no están familiarizados en trabajar con obstétricas o intensivistas con obstétricas usan los puntos de corte de población no estétrica, 150, y le llegamos tarde a la paciente. Entonces, cuando una gestante de hemorragia posparto tiene fibrinógeno menor de 200, este es el parámetro que mejor se correlaciona de todas las pruebas de coagulación con el desarrollo de hemorragia severa y coagulopatía. Esto es importantísimo. Y estudios recientes, este es el del grupo de Israel, encontró que cuando el fibrinógeno está bajo, por debajo de 200, y el calcio también está bajo, el calcio ionizado por debajo de 1,16, de 1,2, es importante entender que esto tiene una fuerte correlación con la severidad de la hemorragia posparto. De ahí que la medición del fibrinógeno y el calcio son fundamentales, y si están alterados, corregirlos para poder mejorar los desenlaces. Entonces, en la segunda pregunta, que era cuándo usarla, ya sabemos que es la estrategia cuándo usarla, tenemos que tener un subgrupo de pacientes muy bien definido para saber cuándo activamos rápidamente la estrategia para manejo racional de fluidos, protocolos de transfusión masiva y coadyuvantes de la coagulación. La causa de la hemorragia obstétrica es fundamental. Los pacientes que más coagulopatía desarrollan y más necesidad de resucitación hemostática tienen son las condiciones de embolia líquido amniótico, abusos de placenta severos, los acretismos no planeados o con cirugías extensas asociados a mucho sangrado,
y esos pacientes que se reanimaban con las estrategias previas de grandes volúmenes de cristaloides. Muchas veces uno trata de tener cuidado en la institución de uno, en el servicio de uno, pero los pacientes van llegando con balances acumulados. Los ven en un sitio rural, allá les ponen una cantidad de cristaloides, en el proceso de remisión reciben más, llegan a urgencias y les dan más cristaloides, van a quirófano y reciben más, y cuando llegan a cuidado intensivo tienen volúmenes acumulados de cristaloides muy altos. Entonces es tratar de procurar en esas primeras 6 horas cristaloides que no sobrepasen los 3 litros, como vamos a ver ahora en las estrategias. Entonces la causa es importante. La necesidad de transfusión es muy importante, es una definición actualmente dinámica, las que empiezan a sangrar mucho y requieren de manera rápida alta necesidad de glóbulos rojos empacados sin cruzar, cero negativo, cero positivo, también necesitarán la estrategia, pero definitivamente los indicadores de damage control, aquí a la izquierda los tradicionales y los que sugerimos ahora por la bibliografía en obstetricia, índice de choque mayor a 1,4, hipoperfusión severa manifestada por un lactato alto o una acidosis en los gases arteriales por la base de exceso muy negativa, el fibrinógeno bajo o el calcio bajo. Con estos determinantes son los candidatos, conjunto de todas estas, no son excluyentes, son sumatorias también para usar resucitación hemostática. Entonces, sabiendo qué es, sabiendo quiénes son los pacientes de más riesgo, vamos a ver cómo la vamos a utilizar. Y aquí, pues, definitivamente las guías son fundamentales y este protocolo pues, de FIGO, publicado el año pasado con un alto volumen de compañeros de Latinoamérica, que nos da mucho orgullo eso, pues son claros en definir que tenemos que tener un protocolo institucional. Y muchos de los que están aquí conectados tienen guías nacionales, las conocemos, guías regionales, pero pues también es importante tener las guías locales y esas guías pues deben llevar a entrenamiento e implementación donde la simulación es fundamental porque pues el papel y las clases no son mágicas y necesitamos esto llevarlo a la acción, como digo yo, del PowerPoint a la acción. Es muy importante saber dónde estamos ubicados. Cuando uno da estas charlas, pues hay gente que lo puede adaptar, hay otra gente que no. Por eso hacemos tanto énfasis en la detección y en la necesidad de remisión, de referencia y contrarreferencia, porque de acuerdo a dónde estemos, podemos definir lo que podemos hacer, pero también si no podemos estabilizar y remitir. Y aquí en nuestra región, pues es muy importante esta frase donde cada ciudad, región o continente tiene su Suecia, un hospital que no tiene nada que envidiarle al mejor hospital del mundo, pero también a 5 o 10 cuadras de diferencia tenemos otro que no tiene nada que envidiarle al África. Tenemos un tema de inequidad en América Latina brutal. Entonces, entender que aquí hay que trabajar para mejorar el estándar, disminuir las brechas y que las pacientes obstétricas del binomio madre-hijo tengan la mejor oportunidad. Entonces, en cómo se implementa la estrategia, parar el sangrado es fundamental. Nosotros podemos hacer todo esto, pero si no paramos el sangrado, pues va a ser difícil lograr los objetivos. Y vamos a concentrarnos, como era la propuesta, en el uso racional de fluidos, manejo de los hemocomponentes y el manejo de los coadyuvantes farmacológicos de la coagulación. Entonces, ¿qué hay con fluidos? Miren, pues qué interesante. El estudio, el registro alemán de trauma, fue de los primeros que documentó este dato que fue fundamental y es que si a los pacientes se les colocaba 2 litros o más, el polvo inicial de 2 litros que se recomendaba, había un 40% de probabilidad que desarrollaran coagulopatía dilucional. Y este riesgo iba aumentando en la medida que colocábamos más volumen. El paciente tradicional de obstetricia que se le ponían los 2000 porque se le diagnosticaba choque y como sangraba más de 1500, se le reemplazaba 3-1 en cristaloides, 4500, 6500, ya va con más del 70% de chance que realizara coagulopatía ilusional. Entonces, iatrogénicamente, con el manejo de fluidos, estábamos poniendo a las pacientes en desventaja. La recomendación actual de la literatura de choque exsanguinante es que nuestros pacientes no tengan más de 3 litros acumulados de cristaloides en esas primeras 6 horas. Y que pues no se den bolos rutinarios de 2 litros ni se reemplacen las pérdidas 3-1, las pérdidas sanguíneas con cristaloides. Evidencia en obstetricia, hay varias. Quiero mostrar este estudio que nos ha ayudado mucho, el Tempo One. Este estudio evaluó cómo, aquí está el fibrinógeno, que es el chacho, pues ahora el actor principal en coagulación y en hemorragia en todos los escenarios, correlacionados con la cantidad de líquidos administrados de acuerdo a la magnitud del sangrado. Y miren cómo, independiente de la magnitud del sangrado,
a mayor volumen de fluidos cristaloides, mayor la posibilidad de que caiga el fibrinógeno de manera significativamente estadística. Entonces, la tendencia es, la literatura habla de uso restrictivo de fluidos, yo prefiero hablar de uso racional. Por favor, en obstetricia hay que evitar la coagulopatía ilusional por reanimaciones agresivas con cristaloides. Y de ahí que hicimos la transición a los bolos. Otros líquidos, las gelatinas. Muchas veces cuando nosotros vemos y estamos desesperados y preocupados por el grado de choque, esos líquidos de otros colorcitos más costosos pensamos que van a ser mejores. La respuesta es no. Miren, las gelatinas no son mejores que los cristaloides de choque hemorrágico en endotelio inflamado, no se quedan más tiempo que los cristaloides en el espacio intravascular, tienen un riesgo alto de anafilaxia y los riesgos y el costo sobrepasan el beneficio que puedan tener, entonces no están indicados. Los almidones, que actualmente todavía tenemos mucho almidón aquí en el medio, los starches, no se deben usar en choque hemorrágico, aumentan la falla renal, aumentan la mortalidad, dan coagulopatía, pero tienen algo muy interesante, incrementan el requerimiento de transfusiones y subestiman la medición del fibrinógeno por el método de Claus, la muestra sanguínea que uno toma y manda al laboratorio para que los bacteriólogos lo procesen por un método que llama el método de Claus, o sea, reanimar con almidones pueden llevar a que el valor del fibrinógeno que necesitamos detectarlo por debajo de 200 esté falsamente elevado y nos dé una falsa sensación de tranquilidad. Entonces, por todos estos motivos, tampoco está recomendado utilizar almidones. Y los fluidos que deben ser considerados como medicamentos potencialmente dañinos, como vimos, si se utilizan de manera inadecuada y excesiva, pues debemos utilizarlos como una droga y ver con cada bolo cómo es la respuesta. Entonces voy a ser reiterativo en esto. La tendencia actual es dar bolos en promedio de cristaloides balanceados, solución salino-lactato Ringer 300 mililitros, que por accesos venosos, inclusive 18, un bolo de 300 mililitros pasa en 3 minutos y medio y nos permite tener esas ventanas de tiempo de 5 minutos para estar haciendo las evaluaciones si son respondedores transitorios o no respondedores a fluidos. Por favor, no más 2 litros rutinarios en choque, no más reemplazos de cristaloides por pérdidas sanguíneas 3 a 1. Y reiterar la importancia de utilizar las cargas de fluidos, los bolos de 300 mililitros, y de acuerdo a su respuesta, entender que los pacientes con respuesta transitoria o no respuesta son candidatos para protocolos de transfusión masiva y de resucitación hemostática y uso de coadyuvantes, y que dependiendo donde nosotros estemos, definirá, parando el sangrado, qué debemos hacer, si enviarla a otra institución, pasarlo a otro nivel de atención, realizar intervenciones quirúrgicas o de radiología intervencionista y alertarnos, pero entender que esto lo hacemos con fluidos. Entonces hablamos del uso racional de fluidos. ¿Qué cambios han existido en obstetricia con los componentes sanguíneos? Inicialmente extrapolamos de la literatura del trauma y sobre todo de la guerra, que como la mayoría de países ya no disponen de sangre total, sino que dividen los componentes en glóbulos rojos, plasma, plaquetas, crioprecipitado, tratábamos de reconstituir toda esa sangre completa en paquetes transfusionales donde hay una relación 1:1:1 por cada unidad de glóbulos rojos, una unidad de plasma, una unidad de plaquetas, o su equivalente en aféresis, colocarle a los pacientes esa sangre total. ¿Qué ha pasado? Han existido muchos cambios. El primer cambio es que nosotros veíamos en obstetricia que estábamos descongelando innecesariamente mucho plasma y estábamos utilizando plaquetas cuando no estaban indicadas. Los hemosocomponentes son caros, pero también dan muchas complicaciones. Hay sitios donde son difíciles de conseguir. A todos nos pasó que descongelábamos el plasma y cuando nos llegaba descongelado ya habíamos resuelto el caso. La gente se preguntaba, ¿qué hacemos? Y decíamos, pues no se lo ponga que lo necesita. Y eso se armaba un problema, pues que quién lo paga, que qué vamos a hacer con eso, que para qué lo descongelan si no lo van a poner, en fin. Y el ponerlo, pues porque ya estaba ahí, después de que nos regañaban, pues llevaba a complicaciones graves, como sobrecarga de volumen, injuria pulmonar asociada a transfusiones, sepsis, falla orgánica múltiple, neumonías, etc. Entonces, había un problema grave con eso. Entonces, los británicos empezaron a estudiar, y aquí la mayoría de estudios interesantes son europeos,
¿Qué era lo que más coagulopatía daba y cuál pata, sector de la coagulación, el que más se afectaba? Y como habíamos dicho ahora, definitivamente, la causa es frecuente. Si es causas catastróficas, embolia líquido amniótico, acretismo placentario, abrupto de placenta, ruptura uterina, pacientes que han requerido grandes recambios de volemia, esos pacientes tienen más riesgo, pero lo que más se le altera es el fibrinógeno, la caída en el fibrinógeno. Cuando estudiaron las plaquetas, el mismo grupo británico encontró que los factores que predicen uso de plaquetas en el paquete transfusional en obstetricia se asociaba a las que venían previamente trombocitopénicas, en especial los grupos de preeclampsia gelo, de microangiopatías trombóticas, en nuestro medio las de enfermedades tropicales, sobre todo dengue y malaria. Las condiciones críticas tradicionales que hemos venido repitiendo, el abrupcio, la ácreta, la embolia del líquido amniótico, y las pacientes que asociaban a recambios completos de la volemia con necesidades muy altas de glóbulos rojos. O sea, en general uno podía individualizar quién iba a necesitar plaquetas o no y necesariamente no descongelarlas de manera, no pedirlas de manera rutinaria en el paquete transfusional. Y fueron los estudios definitivamente de Collis y Collins, de la pareja famosa del Reino Unido, matólogo anestesiólogo, donde en los estudios OBS nos demostraron que definitivamente y apoyados por monitoría viscoelástica, el plasma fresco descongelado para colocarlo en el protocolo de transfusión masivo no era una característica para las poblaciones obstétricas independientes de la etiología. Entonces, todos estos estudios que yo les muestro a qué nos llevó y lo explico porque esto ha llevado a cambios importantes en la solicitud del paquete de transfusión masiva en obstetricia. Es que pasamos de que nos mandaran esos plaquetes de trauma que tenían glóbulos rojos empacados, plasma fresco descongelado, plaquetas y crío, a individualizar y priorizar ciertos elementos para la paciente obstétrica. ¿Cuál es el componente en obstetricia? Muchos glóbulos rojos definitivamente, glóbulos rojos seronegativos, seropositivos, sin cruzar en la fase inicial cuando se está muriendo y continuar ya con grupo específico de acuerdo a la condición clínica. Siempre tranexámico, y si se documenta hipofibrinogenemia, reemplazar el fibrinógeno ya sea con crío o con coadyuvantes de la coagulación que suministran fibrinógeno, que es el concentrado de fibrinógeno. Entonces, este es el gran cambio del protocolo y el mensaje grande que les puedo dar acá es que si todavía lo están haciendo en obstetricia, de manera rutinaria, no manden a descongelar plasma y no pidan plaquetas de entrada, y por favor, midamos rápido el fibrinógeno, que tengamos una posibilidad de cuantificar rápido el fibrinógeno por debajo de 200 para ver si lo tenemos que reemplazar. Y a nadie se le niega el ácido tranexámico en las primeras 3 horas. Revisiones recientes en obstetricia. Voy a verificar este artículo. Este artículo les debe escanear y llevarlo a la página, pero todavía no está en texto completo. Esta revisión me gustó mucho. Peter Crank, que es un compañero que trabajó con nosotros en el Comité de Anestesia Obstétrica de la Federación Mundial alemán. Muy buen investigador. Nos aporta mucha literatura de buena calidad. Hace una excelente revisión donde evalúa todos estos coadyuvantes de la coagulación y definitivamente nos ubica como donde debemos hacer el foco. Miren, tranexámico para todas, reemplazar el calcio, reemplazar el fibrinógeno cuando está bajo, y nos habla en Europa, en abril del 2022, volvieron a liberar el Novoseven, el factor 7 recombinante para uso en hemorragia postparto muy temprano y con dosis, como siempre hemos sabido, bajitas. Pues nosotros no pasamos de 60 microgramos por kilo, la literatura nos recomienda 60-90, preferimos empezar con 60, es un veneno muy potente, muy protrombótico, con alto riesgo de trombosis arterial y venosa, pues nosotros cuando lo usamos hace más de 10-12 años, y cuantificábamos factor 7, pues sabíamos que era muy bueno cuando estaba indicado, pero tuvimos también muchas complicaciones trombóticas. Entonces, se nos viene un boom grande con esto porque lo acabaron de liberar en la Agencia Europea de Medicamentos nuevamente para hemorragia postparto. Pero el énfasis es pues en estas, en el tranexámico, en el calcio, el fibrinógeno, como vimos en el diamante letal. La tendencia actual va a ser medir factor 13 y mantenerlo por encima del 60. Los europeos ya lo hacen y lo publicaron en la última guía de trauma. Nosotros no tenemos esta posibilidad.
Factor 13 hay en el crío precipitado y muchos de los grupos que recomiendan dar crío en hemorragia exsanguinante refractaria es para reemplazar este factor 13. Y no hay indicación en este momento en obstetricia para utilizar de manera rutinaria concentrado de complejos proteomínicos de 4 factores, que es lo que nosotros tenemos, excepto que sea pues para revertir una paciente que tenga warfarina en una válvula mecánica. Entonces, buena revisión, resume el tema de los coadyuvantes. Para redondear este tema de los coadyuvantes con lo que tiene evidencia, recuerden que pues, el ácido tranexámico está indicado en cualquiera de las 4 T's de hemorragia posparto, lo demostró el Woman Trial. Se puede repetir en las primeras 3 horas, a diferencia del protocolo en trauma del crash, que daba 1 gramo y una infusión de 1 gramo adicional para 8 horas en bomba de infusión. Pues el mensaje grande de Ian Robert y Salema Hakour, los coordinadores de estos estudios Woman Crash, es que ellos entendieron con el crash que en todo el mundo no hay bombas de infusión. Entonces, para el Woman Trial dijeron, demos el gramo inicial y permitamos que la segunda dosis se pueda repetir en media hora otra vez en un bolo, porque a veces decir que había que darle infusión a todo el mundo era difícil. Esto lo explico porque van a encontrar que en los protocolos de trauma, cuando trabajan con intensivistas y con anestesiólogos que no están familiarizados con obstetricia, cuando les hablen de tranexámico, ellos van a querer poner el gramo y dejar 1 gramo para 8 horas. Está bien, si lo tienen, está bien. Pero en obstetricia es 1 gramo y repetirlo en 30 minutos porque eso es lo que dijo el Woman Trial. Te explico la diferencia pues para que no nos pongamos a pelear. Lo importante es darlo temprano en las primeras 3 horas, repetirlo si sigue sangrando los 30 minutos y definir por pruebas viscoelásticas, si las tienen más adelante, cuáles grupos se beneficiarían de dar más tranexámico porque dosis altas de tranexámico dan convulsiones. Mucha información reciente relacionada con el tranexámico de libre acceso. Definitivamente el grupo obstétrico es de los de mayor beneficio, pero pues este beneficio en obstetricia llevó a que existiera mucho tranexámico en los servicios obstétricos y las ampollas de tranexámico se parecen mucho a las del anestésico local que colocamos para las anestesias raquídeas en cesárea. Y esto llevó a inyecciones accidentales de tranexámico raquídeo en vez del anestésico local y mató a la gente. En Colombia tenemos 7 muertas por esta condición, que llevó, pues, no tan oportuno como quisimos, a que las presentaciones de tranexámico, que se parecían mucho al anestésico local, sufriera cambios drásticos y radicales, donde actualmente ya las tenemos de un color diferente, donde claramente se diferencian. Pero miren fotos de otros países como siguen siendo muy parecidas, o cuando hay desabastecimiento de tranexámico y anestésicos locales, la importación de productos para responder a ese desabastecimiento, pues lleva a que lleguen estas ampollas que son muy parecidas. Entonces, en todo el mundo ha estado reportando eso. Entonces, mucho cuidado con esos medicamentos que se parecen en las ampollas o que a veces el nombre es parecido y el personal de enfermería se confunde cuando lo ordenamos en voz alta y colocamos lo que no es. Y reitero, pues ojo con el tranexámico en obstetricia, que pues ahora lo han llamado el nuevo asesino en el pueblo, e inclusive países de altos ingresos han desarrollado estrategias bien interesantes para evitar que las conexiones de las agujas, por ejemplo, que usamos a nivel neuroaxial, las conexiones sean diferentes a cuando se utilizan en medicamentos venosos como medidas para evitar la inyección accidental de estos medicamentos que llevan a muerte. Y todos los principios pues, de uso seguro de medicamentos. En el concepto de salud global, ustedes saben que pues, nosotros ahora los medicamentos los marcamos pues, en sitios de bajos recursos con esparadrapito, cinta y escribimos. Si hay un poquito más de recursos, pues tratamos de tener adhesivos con códigos de colores y en sitios de altos ingresos, pues código de barras. Obviamente esto hay que adaptarlo, pero definitivamente no es solo marcar los medicamentos, la estrategia de los 10 correctos, muy conocida por el personal de enfermería y ahí les pedimos el favor que trabajemos con ellas y nos enseñen y aprendamos de ellas. Son importantes en un entorno donde pues, la aplicación errónea de medicamentos es catastrófica. Y para cerrar, entonces, hablemos de la otra pata de la coagulación importante, el fibrinógeno. Los franceses, el grupo FIFPPH francés, trató de utilizar y evaluó el uso de fibrinógeno en concentrados, así como se usaba el tranexámico de manera empírica cuando había hemorragia de cualquier causa. Este estudio fue muy importante porque demostró que ponerle concentrados de fibrinógenos a todo el mundo de manera profiláctica no tuvo beneficio.
y que el beneficio estaba cuando los pacientes estaban con fibrinógeno bajo, por debajo de 200, ahí sí había beneficio. Entonces, la importancia de medirlo y cuantificarlo. El fibrinógeno, reitero, se ha vuelto en toda la literatura de coagulopatía muy importante ahora, y en hemorragia posparto pues también ha tenido este rol, y por eso es muy importante entender cómo lo medimos y cómo lo reemplazamos. Inicialmente, el reemplazo del fibrinógeno se debía pues demostrar que los liofilizados, los concentrados de fibrinógeno fueran igual de efectivos que el crioprecipitado. El plasma fresco descongelado tiene fibrinógeno, pero hay que poner mucho volumen para reemplazarlo. El crioprecipitado con menos volumen lo reemplaza de manera más eficiente. Entonces, los estudios, como les digo, iniciales mostraron que era igual de efectivo el liofilizado que el crio, pero pues el liofilizado tiene ventajas sobre el crio en que pues no hay transmisión de enfermedades, pone menos volumen en los pacientes que no toleran sobrecarga de volumen, no hay que descongelarlo, se dispone del más rápido ahí en el depósito, en salas de operación del servicio obstétrico, mientras descongelan el crio y lo mandan, que el crio se descongela más rápido que el plasma fresco, eso sí es una realidad, es una ventaja. Entonces, pues la condición clínica uno evalúa cómo reemplaza, lo importante es medir lo que esté bajito. La guía europea publicada este año nos da un dato interesante. Vamos a ver esto qué impacto tiene. Entonces, tradicionalmente hablamos de medir el fibrinógeno para ver si está debajo de 200, ya sea por muestra sanguínea y método de Klaus o por una monitoría viscoelástica. Pero la guía europea, y es interesante, y la literatura que lo soporta es buena, desde el punto de vista de práctica clínica, dicen que uno podría considerarlo, darlo empíricamente, porque dicen que el estudio de los franceses lo que pasa es que cogió pacientes no tan enfermas, pero que si uno tiene pacientes con sangrados severos y con condiciones clínicas de las que desencadenan hipofibrinogénemia, como vimos ahora, como abrupcio, embolia, líquido amniótico, ellos en la guía están sugiriendo en obstetricia dar reemplazar ese fibrinógeno con crio, con concentrado de fibrinógeno. Entonces es interesante, abre la puerta como a un uso racional de ese tema empírico, no como el tranexámico, que sí es para todas las causas de hemorragia, pero pues lo menciono y lo dejo ahí porque fue lo que buscamos específicamente cuando se reportó la guía y pues fue una información nueva. Realmente nosotros lo hacíamos, nosotros cuando teníamos pacientes muy graves de entrada mandamos a descongelar el crio y se lo íbamos poniendo o le poníamos de una vez concentrados de fibrinógeno. Entonces, ¿cómo medir ese bendito fibrinógeno rápido? Pues hay que hablar con las bacteriólogas en el banco de sangre. Y normalmente un fibrinógeno se demora 40 minutos, eso es mucho para toma de decisiones. Hay estrategias donde, pues, derivadas de estos artículos que los franceses nuevamente han denominado los paneles hemostáticos de emergencia y los alemanes, hay posibilidad de que el laboratorio en las primeras centrifugaciones que hace para obtener el fibrinógeno de Klaus pueda reportarnos si está por debajo de 200. No nos dicen si está en 60 o en 160, pero nos dicen que está por debajo de 200 y eso nos permite en menos tiempo poder instaurar medidas orientadas a reemplazarlo. Y si tenemos pues monitoría viscoelástica, pues maravilloso, lo podemos hacer y obtendremos mediciones en alrededor de los 5 o 10 minutos. La monitoría viscoelástica ahora ha evolucionado a cartuchos que nos permiten hacer diagnósticos cuantitativos que se correlacionan con fibrinógeno por método de Klaus debajo de 200 en cualquiera de sus tecnologías. Y más estudiado ha sido el Rotem Sigma, donde el amplitud a los 5 minutos en el brazo del análisis del fibrinógeno, porque eso analiza 4 canales simultáneos que evalúa cada uno de los problemas de coagulación que pueda haber. Esa amplitud a los 5 en el brazo del FITTEN se correlaciona muy bien con menos de 200 miligramos por decilitro o menos de 2 gramos por decilitro de fibrinógeno. Y esto se obtiene, pues, como miren, a los 5 minutos de iniciado el procedimiento de la muestra. Debido a esto, pues la literatura que hay, solo la voy a mostrar aquí a pasar, en monitoría viscoelástica en hemorragia postparto de obstetricia es importante. Entonces los invito a que la revisemos, a que miremos cómo la podemos incorporar en nuestros protocolos. Este es un artículo de revistas médicas, este es un artículo de una revista de alto impacto en ginecología y obstetricia, este es otro artículo de monitoría viscoelástica en revistas de anestesia, y en revistas de hematología. Entonces, si pueden incorporar la monitoría viscoelástica para medición temprana del fibrinógeno y diagnóstico de otras alteraciones en la coagulación, pues
lleva un uso racional, costo eficiente, temprano, y lo pueden hacer. Si no lo tienen, pues ya vi, no se preocupen, utilicen las herramientas clínicas y utilicen la medición por el fibrinogen de clavos con el laboratorio. Las pruebas viscoelásticas siempre hay que leerlas por algoritmo, no se buscan exámenes así aislados y ayudan, a nosotros también nos ha ayudado mucho para saber cuáles pacientes necesitan más tranexámico del que usamos habitualmente en los estudios como el Woman Trial. Nosotros ponemos uno, a veces ponemos dos y pensamos que ya, y hacemos monitoría viscoelástica y documentamos que además de hipofibrinogenia todavía tienen fibrinolisis muy alta y necesitarían más ácido tranexámico. Digamos que el punto que uno tiene de tranexámico extrapolado a escenarios de cirugía cardíaca es 4 gramos. En obstetricia también se hizo un estudio con el bolo inicial de 4 gramos, por encima de 4 gramos ya hasta el 6% pueden presentar convulsiones. Estos son ejemplos pues, de monitoría viscoelástica. Entonces, la paciente con la que empezamos el caso, paciente del abrupcio severo de placenta, yo les dije que le habíamos pedido las pruebas de coagulación, llegaron trombocitopénica e hicimos una prueba de monitoría viscoelástica que tenemos en la institución. ¿Y qué nos reportó? Nos reportó que esa amplitud a los 5 minutos estaba muy baja, que definitivamente esa paciente necesitaba un reemplazo agresivo en fibrinógeno, que cuando uno hace las tablas de cálculo corresponden a 6 gramos de fibrinógeno que requieren entre 4 gramos de concentrado o 30 bolsas de crioprecipitado. O sea que no solo es tratar de reemplazarlo, sino reemplazarlo de la manera adecuada. Y las pruebas de coagulación que llegaron a los 40 minutos nos mostraron un PT y un PTT normales, no necesitaba plasma. El fibrinógeno que llegó a los 30 o 40 minutos estaba bajo. Y específicamente en este caso tuvimos que utilizar, porque no teníamos tanto crío en ese momento, junto con el crío concentrados de fibrinógeno, 20 bolsas de crío con 2 gramos de liofilizado de fibrinógeno. Entonces, Cata y todos, esto era como los mensajes que yo tenía. Quiero resumir aquí. Por favor, usemos racionalmente los cristaloides. Estamos muy agresivos en esos glóbulos rojos empacados iniciales. Las 2 a 4 unidades de glóbulos rojos cero negativos, cero positivos sin cruzar. Busquemos los determinantes de damage control y de resucitación hemostática para prescribir los protocolos de transfusión masiva. Mi recomendación es que no descongelen, no sigan descongelando de manera rutinaria el plasma ni pidan las plaquetas. Midan fibrinógeno y si está bajo, corríjanlo con crío o con fibrinógeno los dos. Reemplacen el calcio y usen siempre ácido tranexámico. Tengan unas metas claras de reanimación, sobre todo en el componente de resucitación hemostática. Y utilicemos mucho la simulación y sobre todo las fases de debriefing para desarrollar aprendizaje. La simulación en emergencias obstétricas tiene muy buen nivel de evidencia en escalas de Kirkpatrick 3 y 4. Recientemente publicamos con el grupo de Australia y el grupo de Harvard un compendio bacano de simulación en anestesia obstétrica y en emergencias obstétricas en general, que los invito pues a que lo lean y lo consulten porque tiene una aplicación muy global. Pudimos sumar experiencias desde países de bajos ingresos, salud global, los australianos, los gringos, estuvo chévere, el Reino Unido, estuvo bien el esfuerzo. Utilicen estrategias de trabajo en equipo, comunicación asertiva, distribución, simulación in situ para que la gente sepa dónde debe estar y qué debe hacer. Nosotros lo que más usamos para comunicación son las estrategias de Team Steps. Y derivado de los australianos, en este trabajo que hicimos en el artículo, nos gustaron mucho las ayudas cognitivas, las listas de chequeo de los australianos, ahí las pueden escanear, están para todas las crisis en emergencias obstétricas y combinan elementos de guías, de ayudas cognitivas horizontales, que son las que mejor rendimiento tienen ahora, con muy buen apoyo visual. Entonces, están libres, uno las puede traducir fácilmente y las puede utilizar en los procesos de implementación. Entendamos que solo saber mucho o saber hacer mucho no es suficiente, necesitamos incorporar todas estas estrategias que apoyados en simulación nos pueden ayudar, lo que definimos ahorita habilidades de tipo no técnico, para poder trabajar como equipos de verdad e impactar en desenlaces positivos para el binomio madre-hijo, para nuestras instituciones y para la perspectiva médico-legal. Y siempre acompañar esto por procesos de debriefing en caliente sobre todo, ¿no? Pues nosotros hacemos mucho la reunión de complicaciones y de mortalidad, pero eso es un debriefing en frío, donde ni siquiera los que estuvieron en el caso pueden asistir, o son otras personas allá decidiendo y suponiendo qué fue lo que pasó. Entonces, utilicemos mucho debriefing en caliente en las fases para
para que el grupo no se nos detone, para ver qué pasó, sobre todo porque en los turnos uno tiene que seguir trabajando, uno tiene una crisis, pero hay más pacientes esperando y es importante no quedarnos cargados y detectar si alguien quedó con carga cognitiva y emocional para poderle dar primeros auxilios psicológicos. Esta gráfica nos muestra que un adecuado feedback lleva a una mayor tasa de impacto en la práctica y que pues aunque lo hacemos mucho, solo las clases y ver, las clases ver y hacer, en la perspectiva práctica no tienen tanto impacto como cuando uno retroalimenta, pone un coach, acompaña a los colegas clínicos en el día a día para mejorar esos desenlaces. Y me despido con esta frase de Alvin Toffler que dice que los iletrados del siglo XXI seremos los que no seamos capaces no los que no seamos capaces de leer o escribir o manejar tecnología, sino los que no seamos capaces de aprender a desaprender para reaprender. Esta frase realmente fue del maestro Yoda en el Imperio Contraataca. Él le dijo a Luke que aprender a desaprender sabemos, pero bueno, aquí Alvin Toffler la sacó y también se volvió famoso por eso. Entonces, esto era el contenido que yo tenía para hoy. Espero que se puedan rescatar varios puntos y sobre todo estaré muy atento para que ahorita en la fase de discusión y de comentarios tengamos un aprendizaje de doble vía en este aspecto tan importante que es la hemorragia obstétrica catastrófica. Muchas gracias por su atención y por la invitación. Doctor, muchas gracias por esta interesante presentación, pues que fue de gran utilidad. Si está de acuerdo, pues abrimos un pequeño espacio de preguntas para el auditorio. Claro que sí, adelante. El doctor Cuevas creo que está levantando la mano. Sí, buenas noches a todos, en especial al doctor Vasco, agradeciéndole su presentación tan, yo diría más que completa, muy inspiradora. Y me agrada mucho porque con estas generaciones jóvenes de médicos que nos acompañan hoy, en verdad este tipo de presentaciones con ese enfoque dinámico y que abarca diferentes puntos del quehacer médico, me parece que son realmente fenomenales. Y le Muchas agradezco gracias, mucho profe. el haber aceptado esta presentación y el contenido de la misma. Yo simplemente tendría una pregunta en relación al ácido tranexámico y su uso en prevención. No sé si hay alguna publicación nueva después del estudio TRAP, si hay alguna otra publicación en relación al ácido tranexámico en su uso en prevención de la hemorragia obstétrica. Muchas Doctor gracias. Cuevas, muy buena pregunta. Entonces, vamos a lo mismo. Cuando usted analiza el TRAP y los estudios que se han publicado para prevención, sí hay diferencias, pero los volúmenes pues en sangre ahorrada son bajos, ¿cierto? Oscilan entre 45 mililitros a ciento y pico. Todo ahorro en sangre es valioso. ¿Nosotros qué hacemos? Ahí sí le tengo que ser muy sincero. Mire, las guías europeas recomiendan ácido tranexámico profiláctico de rutina en operación cesárea. Y la gente, cuando tenemos la oportunidad de hacer pasantías allá, los que se forman allá, usted ve que liberalmente en todas las cesáreas utilizan 1 gramo de ácido tranexámico. Nosotros lo individualizamos y lo usamos preventivo en población de alto riesgo. ¿En quiénes? Testigos de Jehová, cirugías de acretismo placentario o cesáreas con riesgo alto de sangrado, polidramnios, neumatosis uterinas gigantes, algunos pacientes con coriamionitis, embarazos gemelares y grupos sanguíneos raros o que cuando tratamos de reservar sangre, la bacteriología nos dice que pues da positivo para subgrupos y está muy difícil conseguir las unidades de sangre para ellos. Entonces, no es rutina, pero sí en grupos seleccionados. Entonces nos ponemos como en la mitad de un lado y del otro. Me parece una preguntaza porque vuelvo a lo mismo. Yo creo en la medicina basada en la evidencia, estudié epidemiología, defiendo mucho que no hagamos intervenciones fútiles, todo eso.
pero me preocupa mucho y la inercia a veces por tratamiento, cuando a veces la literatura todavía no hay certidumbre de lo que se puede hacer con muchos estudios que inclusive en obstetricia no se pueden realizar. Entonces le agradezco la pregunta y me gustaría escuchar un feedback, una evolución suya de esa respuesta. ¿Qué opina? Pues totalmente de acuerdo con usted, con su comentario, doctor Vasco. Lo que uno revisa, pues tiene que ver mucho con eso y tiene que ajustarse como al tipo de paciente y el escenario en donde uno se mueve. Yo sí conozco, digamos, algunos protocolos más institucionales, más de acá de Bogotá, que colocan ácido tranexámico de manera profiláctica en algunas pacientes, por ejemplo, en pacientes con síndrome de HELLP, llevadas a cesárea, en pacientes que tienen alto riesgo de sangrados, polidramio, gemelos, que ponen ácido tranexámico profiláctico. Pues yo pensaría que es una opción pues válida, teniendo en cuenta como las consideraciones que usted comenta. Bueno, muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. Tenemos un amigo, el doctor Héctor Lacasí de Chile. Héctor es un líder mundial en anestesia obstétrica en el mundo. Me da mucha alegría, Héctor, que nos estés acompañando la noche de hoy y más tarde allá en Chile, que creo que estás 2 horas adelante. Bueno, un saludo cordial a ti, Mauricio, y a Colombia. Estaba escuchando esta conferencia y para que me han tocado escuchar conferencias en varios lugares del mundo y esta es una conferencia de calidad mundial. Entonces, es un gusto estar escuchando esto y estar a la vanguardia del conocimiento. Así que te felicito, te agradezco por esto. Yo esperaba que hubiera más gente escuchando, pero afortunadamente, bueno, va a quedar grabada y el resto de la gente va a tener la posibilidad de escucharla también en un futuro. Y mi pregunta para ti es con respecto al tema de el reemplazo con fluidos frente a una hemorragia importante. Yo entiendo y seguí un poco la historia del uso de coloides cuando uno está utilizando fluidos para recuperar al paciente que ha sangrado. Y la información que viene de los intensivos en general es bastante conflictiva. Es discutible que pudieran ser los coloides dañinos para el momento agudo. Sin embargo, se han ido dejando de usar. La gente tiene un poco de susto de usarlos, de utilizarlos por el riesgo más bien renal, de daño renal. Bueno, y es razonable si es que hay alguna alternativa. Pero en el último tiempo ha aparecido el uso de albúmina al 5%, que en pacientes críticos, pacientes de trasplante hepático, por ejemplo, pacientes en cuidados intensivos, se está usando ampliamente y con bastante buena aceptación. Entonces mi pregunta hacia ti es, ¿qué te parece el uso de albúmina al 5% como método de reemplazo de volumen frente a una hemorragia, esperando o temporizando a que lleguen los hemocomponentes, que es lo que finalmente la paciente va a necesitar? Perfecto, Héctor. Muchas gracias por los comentarios. Nuevamente, gracias por estar acá. La respuesta es, omití la explicación de que dentro de los coloides sintéticos, aparte de las gelatinas y los almidones que expliqué por qué no están indicados, creo que la albúmina en los sitios donde no tengan una connotación de costo sería la alternativa en esos casos cuando uno ya está llegando a grandes cantidades de volumen y uno no quiere pasar al menos de esa cifra que se traza mágica de 30 cc por kilo en la fase inicial de bolos para tantear la reanimación. Creo que se puede utilizar, lo estamos utilizando en pacientes sépticos con esa misma connotación. Y si yo tuviera, por ejemplo, el caso de una paciente que ya he venido dándole cargas de volumen, estoy en un grado severo, los indicadores de monitoría me siguen mostrando que responde a volumen y ya no quiero dar más cristaloides por el tema de coagulopatía dilucional, yo me empujaría un poquito con albúmina, como tú mencionas, para
para ganar alta respuesta oncótica, tener una buena perfusión en esa paciente y no empeorar la coagulopatía ilusional asociada a cristaloides. Lo considero y lo hago como una opción. Muchas gracias. Doctor Vasco, bueno, buenas noches, muchísimas gracias por Hola, Sandra. esta conferencia. Quería pues preguntar yo también sobre esta fluidoterapia que usted nos estaba comentando y me interesa en cuanto a esa, digamos, esa transición en cuanto a el manejo que debemos dar, que es un manejo basado en la respuesta a la paciente, ¿no? Cuando usted no lo presentaba, me hacía similitud a un protocolo que utilizan también en sepsis, que se llama el protocolo ROSE, que nos habla de diferentes fases en cuanto a esa implementación de esa fluidoterapia. No sé si esto que usted nos comenta hoy, nos expuso hoy en cuanto a ese manejo de la fluidoterapia, tiene una relación con este protocolo, porque inicialmente en esa fase de resucitación que implementamos en sepsis también obstétrica, realizamos el abordaje por medio de esos bolos de capacitancia y basamos también, digamos, la continuidad de estos bolos según la respuesta de la paciente y luego llegamos a esa fase de objetivización de esos parámetros para definir la continuidad del tratamiento. Entonces, lo que usted nos comentaba en la charla era un manejo agudo inicial de ese código rojo, pero después de que ya logramos estabilizar a esa paciente, en qué, digamos, cómo deberíamos manejar esa fluidoterapia, cómo deberíamos evaluar los requerimientos de esa paciente para la continuidad adecuada en cuanto a esa reposición hídrica que pueda necesitar en ya una fase de resolución de ese código rojo. Cata, muy buena pregunta. La tendencia actual es en todos los escenarios de emergencias obstétricas, sepsis, hemorragia en este caso y preeclampsia, cuando nosotros hacemos los cursos, los talleres de hemorragias obstétricas, digamos que al final cuando le preguntamos a la gente qué se lleva, lo que más se llevan es, nos dicen, cambio el manejo de líquidos. O sea, todos nos están hablando de titular bolos y de respuesta a volumen. Cuando tú ya superaste esa fase de reanimación en sepsis o en hemorragia, y uno tiene unos parámetros que le dicen a uno si el paciente responde a volumen o no, desde la monitoría que uno hace en UCI y en anestesia. Para ustedes yo creo que el parámetro más importante es el peso diario. Y tienen que tratar, y sobre todo en preeclampsia esto ha ayudado mucho, a que los pacientes, cuando los pesemos diariamente, si están críticamente enfermos, nosotros en UCI los podemos pesar ahí, un paciente que no tenga más de medio kilo de ganancia en peso, no lo estamos sobrecargando iatrogénicamente de volumen. Y básicamente en fluidos lo que nosotros hacemos es que en todo lo que reciben los pacientes en un día, porque tú ya estás hablando del que se recuperó, cuando con enfermería hagan la hoja de ingresos y egresos, miren cada vez que se entrega en turno, intervalo de 12 horas, que las pacientes no queden con balances positivos grandes. Si enfermería a las 7 de la noche que ustedes van a recibir un turno dicen, esta señora tiene 2 litros de balance positivo, ustedes dicen, a ver, yo veo, ¿qué pasó? Ah, sí, doctor, es que tiene un antibiótico que se lo estamos dando en 100, 200, 500. Tiene vía oral que está recibiendo tanto. Tiene un sulfato de magnesio a 55 cc hora. Tiene una oxitocina tanto. Ustedes suman, son grandes balances positivos. Entonces, estas poblaciones de riesgo que les va muy mal con la sobrecarga iatrogénica de volumen después de que salen de las fases agudas, tienen que concentrar los volúmenes y tratar de tener balances lo más cercano a neutros posibles. Esa sería la recomendación para ustedes que como obstetras no están expuestos a ambientes donde tenemos los monitores para saber si los pacientes responden a volumen o no. ¿Te parece bien? ¿Te parece bien ese dato clínico? No te escucho. Micrófono. Sí, doctor, muchísimas gracias. Pienso Listo. que esa es una de las digamos, de las cosas más complicadas en cuanto al manejo de la paciente. Sí. Esto de estimar objetivamente cuánto requiere de esa reposición hídrica.
sin que esta vaya pues comprometerla aún más, ¿no? Listo. Que vaya a generar en vez de un beneficio en cuanto a su evolución clínica, que vaya a generar pues un perjuicio para poder evolucionar favorablemente dentro del contexto de la emergencia que pues se está manejando, ¿no? Muchísimas Eso. gracias, doctor. Y en la fase aguda, entonces, obviamente individualizando en sepsis y en choque hemorrágico, el índice de choque nos ayuda también a saber quién responde a volumen o no. Entonces, si yo tengo en sepsis o en trauma pacientes chocados, pues hipotensas, taquicárdicas, o sea, índice de choque mayor a 1, yo doy bolos y veo ese comportamiento del índice de choque, por lo regular son las que responden a volumen. Pero si yo estoy en una emergencia, en este caso obstétrica, y veo un paciente chocado 80-40, pero con pulso de 70, ahí el índice de choque no está por encima de 1. Esos subgrupos de choque, por lo regular, van a necesitar estrategias de reanimación basadas en inotrópicos y vasodilatadores manejando la causa. Y colocarles fluidos puede empeorar. Esos son los subgrupos, por ejemplo, de choque cardiogénico, por infarto de miocardio. Entonces, ahí es muy importante tener eso. Sé que son escenarios a los que ustedes se enfrentan, pero con parámetros clínicos también pueden tener una idea de cuándo no poner más fluidos. Y los bolos, doctor, usted nos mencionaba que pues iban, digamos, en una medida de 300 cc. Hay Esos un bolos de consenso en capacitación. 300 en el mundo, exacto. Ajá, 300 correcto. mililitros. Y también he encontrado en la literatura que nos hablan unos, digamos, los bolos según el peso del paciente. Esto, digamos, ¿tiene algún grado de evidencia o en general se debe manejar esos bolos de 300 mililitros en esos bolos de capacitancia? Población adulta en promedio, podemos tener ese parámetro de 300 mililitros para hacerlo práctico y fácilmente aplicable en la práctica clínica. Listo, doctor. Muchísimas gracias por su aporte. Muchas gracias. Con mucho gusto. Tengo todo el tiempo del mundo, no hay problema, depende de ustedes, no se preocupen. Eso le iba a preguntar. Entonces, Sí, seguimos con María Angélica, por claro. favor. Claro que sí. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Doctor, pues tenemos la pregunta de un estudiante que dice que fisiológicamente quiere saber cómo se relaciona el índice de mortalidad con el calcio iónico. Bueno, esa pregunta es muy importante. Aquí definitivamente son estudios poblacionales, ¿cierto? El calcio es un cofactor necesario para tener un buen tono vascular, para tener una buena coagulación y para tener una buena contractilidad miocárdica. Todos los estudios que han estudiado población críticamente enferma, donde este calcio ionizado, que es el que entra en la interacción del retículo sarcoplásmico para producir todos estos efectos en endotelio, en contracción uterina, en contracción miocárdica, en activación de la coagulación, en fin, por eso lo medimos, es el ionizado. En los grupos poblacionales donde se ha estudiado y está debajo de ese punto de corte que oscila entre 1,16 y 1,2, aumentan los desenlaces adversos, incluido mortalidad. Entonces, es un cofactor importante donde se sorprende uno porque es fácilmente medible y sobre todo el calcio es muy barato. El calcio, para poderlo prescribir en las rutas parenterales, lo que más tenemos aquí en Colombia, que es el gluconato, carbonato es un poquito más claro, el más carito, el carbonato de calcio. Entonces es una intervención de bajo costo, fácilmente identificable, que nos impacta en desenlaces mayores. Entonces ese sería como el racional para su utilización, su diagnóstico y detección y utilización. Listo, doctor, muchas gracias. ¿Quién está moderando? María Angélica, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, María, sigue tratando internacional. El doctor Pablo Santillán de Ecuador, el doctor Pablo Mid de México y el doctor Dante Segura de Perú. Los tres, Listo, Pablo es bienvenidos. anestesiólogo, el doctor Pablo Mid es obstetra, está actualmente en los comités mundiales de FIGO y de FLASOC, y Dante también es anestesiólogo que se entrenó con nosotros acá. Pablo, adelante. Profe, buenas noches. Muchas gracias por su excelente exposición, como siempre. Una pregunta puntual. ¿El índice de choque en pacientes preeclámpticas tiene validez y tiene algún corte distinto? Gracias, Pablo, profe. esa pregunta es muy buena, hermano. No hay estudios
Si las pacientes recibieron beta bloqueadores, va a tener algo que sesgue, pues porque la frecuencia cardíaca va a estar nublada por el efecto del beta bloqueador. Y no, con esa pregunta, pues lo que nos abrís es una idea, una pregunta de investigación muy buena para ver cómo es el comportamiento en las series que tenemos y tabulamos. Inclusive, si recuerdan, en el caso que yo puse, la paciente había recibido 2 bolos de la betalol, tenía un cuadro hemorrágico severo y tenía un índice de choque que no era mayor a 1. Entonces, hay grupos poblacionales en los cuales no lo podemos extrapolar y tenemos que tener mucho cuidado, pero por no estar mayor a 1, pues no quiere decir que no están graves, porque estaba muy grave y tenía esas condiciones que se mencionan para hacerlo. Gracias, Pablito. Muy buena pregunta. Pablo está por ahí. Hola Mauro, ¿qué tal? Pablo, hombre, Gusto en gracias. saludarte. Figo y Flasoc presente aquí en esta actividad. Muchas gracias. No, felicidades como siempre. Y solamente también hablar algo del índice de choque, que hay que tener cuidado con las pacientes que se les administró misoprostol, ya fuera para una inducción del parto o para el manejo de la hemorragia, porque es frecuente que dé taquicardia y entonces puede ser un confusor. Entonces yo siempre les digo a los residentes que ese es todo el contexto, pero hay que, o sea, son todos los parámetros y no solamente el índice de choque, que hay gente que solamente quiere tomar como único parámetro el índice de choque y bajo esta circunstancia, como la que decían ustedes previa a los beta bloqueadores, pero aquí al revés, el misoprostol puede dar taquicardia y entonces ser un confusor. Y por último, nosotros, así como tenemos la tabla de choque hipovolémico, también tenemos la tabla de metas, las metas que queremos alcanzar con cada paciente para tenerlas bien claras. O sea, qué lactato queremos, qué presión arterial media y todo así, una pegada junto a la otra, para que sepamos también, si no sabemos a dónde queremos llegar, pues no sabemos si ya estamos o ya nos pasamos. Felicidades. Pablo, ¿por qué no aprovechas y nos invitas al próximo Congreso de Flasoc en Honduras? Aprovechando que aquí tenemos un buen número de obstetras conectados. Cuéntanos. Por supuesto, es del 6 al 9 de agosto en San Pedro Sula. Y ahí tendremos, bueno, ahí estará, hay bueno, hay muchas actividades, pero entre ellas un simposio en el que participarás pues tú y participará Joche y todos, de obstetricia crítica, y que pues esta es una probadita de lo que allá podrán tener, así es que por supuesto que son invitados. Muchas gracias, Pablo. Congreso de FLASOC, de la Federación Latinoamericana de Ginecología y Obstetricia, a quien agradecemos mucho porque a los que no somos obstetras nos han adoptado, somos como hijos de FLASOC y nos sentimos muy honrados como grupos de apoyo trabajando con ustedes. Muchas gracias. Bueno, está Dante por ahí desde Perú. Y Dante, ¿estás de turno en el Instituto Materno Perinatal? No, maestro, no. ¿Dónde estás? Pero si mañana me toca. Agradeciéndole por la exposición, brillante exposición. Y quería justamente tocar esos temas de lo que estaba mencionando Pablo, el doctor. ¿Cómo podemos, quizás en instituciones con un poquito menos recursos, no tenemos tromboelastógrafo, no tenemos cómo guiarnos justamente en esos pacientes minuto a minuto o cada 10 minutos que vamos a monitorizar? Si va a ser el índice de shock, si va a ser quizás la diuresis, quizás vamos a ver algunos parámetros mientras que salga lo del lactato. Realmente en diferentes instituciones se manejan los laboratorios que te pueden demorar como que de 10 minutos, como yo le he visto en Medellín, pero también hay instituciones que se van a demorar media hora mientras que sacan los exámenes y te van a traer media hora, 40 minutos, y quizás eso sea un tiempo de oro, ¿no? Dante, bien, muy bien. O sea, adaptarse donde trabaja. Entonces, lo primero, el índice de choque en hemorragia, mostré que te sirve como pronóstico de gravedad, pero también hay estudios que muestran que si mejora con la respuesta terapéutica, te quiere decir que las cosas van bien, si no mejora, van mal. Entonces,
una evaluación del índice de choque a intervalos de 3 a 5 minutos durante la reanimación. Tengo unos 7, pero di la carga de volumen para el sangrado, apliqué uterotónicos y me bajó unos 5, me va bajando unos 3, me llega a 0.8. Te ayuda mucho con elementos clínicos. Del laboratorio hay que hacer reuniones con las bacteriólogas, explicarles qué es lo que nosotros vivimos. Acuérdense que ustedes acá los poníamos a rotar en el laboratorio para que fueran y vieran cómo se hacían un hemograma por Coulter, cómo era el proceso de banco de sangre con las pruebas cruzadas, cómo era la centrifugada, que las plaquetas en un Coulter se demoran 30 segundos, 60, no hay que estar peleando porque las plaquetas salen ahí mismo. Entonces, así como nosotros queremos que ustedes y todos vamos a los laboratorios y veamos ellos qué les pasa, reunámonos con ellas y contémosle nosotros qué necesitamos. Cuando ellas saben que nosotros necesitamos esos exámenes rápido, nuestra experiencia en nuestros laboratorios es que ellas nos llaman y nos dicen, Mauro, hice la primera centrifugación y ese fibrinógeno va a estar bajo. ¿Qué querés? ¿Te descongelo crío? ¿Tenés fibrinógeno? Porque después cuando le digan a uno si tiene 60 o 120, ya uno ve qué más hace. Entonces la comunicación, el trabajo en equipo es fundamental y reitero, tenemos que ir allá a hablar con nuestros colegas de bacteriología, nuestros colegas de banco de sangre, contarles lo que necesitamos y eso yo creo que es la medida que más va a ayudar Dante en ese tema. Muchas gracias por acompañarnos. María, está el doctor Camilo Bello, uno de los pocos obstetras intensivistas del país. Camilo es obstetra, es intensivista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, el programa formal de 2 años, el jefe de la unidad de cuidado intensivo de la Clínica del Prado, una de las maternidades con más atención obstétrica del país. Epidemiólogo, pues bueno, Cami, gran persona, amigo, compañero en los cursos ALSO. Cami, bienvenido. Mauro, ¿bien o no? ¿Todo muy Bien, bien. Bien, Mauro, nada, lo primero fue felicitarte como siempre por una excelente presentación y la pregunta principalmente es acerca del valor del lactato por las pacientes en trabajo de parto. Hay trabajos recientes que han hablado de pronto de usar unos puntos de corte un poco más altos. No sé qué opinas de eso como una herramienta para identificar a las pacientes con mayor riesgo. Cami, contanos vos. O sea, me parece importantísimo que nos recordes este tema y explicarnos por qué el lactato en trabajo de parto tiene esos niveles más altos y tenemos que ser muy cuidadosos en la interpretación. Sí, lo que pasa es que básicamente la paciente por el hecho del trabajo de parto, por el hecho de que tiene un útero que se está contrayendo, por el hecho de que tiene unos trastornos ventilatorios y el hecho de que están aumentando sus demandas sistémicas, generalmente hace unos niveles de lactato más elevados que la población general y a veces el punto de corte de 2 pareciera que no es el que más nos indique una emergencia o de pronto un estado de alerta. Hay algunos trabajos recientes que han reportado o han sugerido un valor de 4 para las pacientes en trabajo de parto. Pero realmente no hay ningún trabajo que haya dicho que debamos cambiar el punto de corte a día de hoy a las pacientes como signo de alarma de hemorragia postparto. Por eso te quería preguntar a ti, Sí. ¿qué sabes de esto? Sí, nosotros qué estamos haciendo. Entonces, tenemos esa prolongación del lactato, digamos que también es bueno saberlo. A la media hora y en las primeras 2 horas postparto ya se aclara. Entonces, yo tengo una paciente que tiene una condición que la lleva a choque, llamémoslo hemorragia o sepsis, en ese posparto inmediato. Y me tengo que llenar de razones para interpretar el valor. Si a mí me llega un lactato de 3,5, 4, en el contexto de una paciente con más criterios de falla orgánica, no lo dudo, pero como dice la guía de sepsis, si me llega el lactato alto y no tengo ningún otro elemento para disfunción orgánica, pues obviamente no lo voy a utilizar ahí. El tema es que en los congresos siempre nos dicen lo mismo, entonces, ¿para qué lo pidió? Entonces, cae como en ese subgrupo de pacientes que decimos que tratamos de tener una medición de lactato para definir cuál sería el mejor lugar para cuidarlo o definir dónde lo podemos llevar. Y además que nos sirve como una estrategia para evaluar cómo se está dando la reanimación de la paciente, como una meta de reanimación, viendo el aclaramiento. Perfecto. Entonces nos llega en 4, nos alerta, pero cuando lo volvemos a solicitar en 4 o 6 horas, vemos que se aclara y está en 2, eso nos da tranquilidad, ¿es correcto? También el micrófono.
Sí, en general se habla de que eso, lo ideal sería que tuviera un aclaramiento por lo menos del 20% a las 2 horas. Perfecto, muy bien. Hombre, Cami, muchas gracias. Nada, Gracias Mauro, por gracias a estar ti por acá la todos. presentación. Doctor, también tenemos a la doctora Maribel Hurtado. Sí, hola Maribel. Buenas noches, doctor. Mil gracias por su ponencia y como siempre agradecida por todas las ponencias que nos da y siempre atentas a todas las capacitaciones que usted nos pueda brindar. ¿Dónde Yo estás, trabajo en Maribel? Perú, Exacto. Sí, en el hospital, es un hospital de provincia del norte del Perú, Cajamarca, ok. donde siempre la mortalidad materna es alta por ciertas condiciones, quizá epidemiológicas, logísticas, etcétera. Pero mi pregunta va a lo siguiente, doctor. Como ya el doctor Dante también preguntó, tenemos algunos hospitales en los cuales no tenemos una logística adecuada, quizá por múltiples factores, no más que todo económicos. Pero en la parte clínica, en su quehacer diario, ¿en qué momento usted nos recomendaría el uso de un diurético quizá? ¿O cómo cuidar este riñón que sabemos que está entrando en una falla renal por la misma condición en la cual está la paciente? Quizá ya la parte pulmonar de una u otra manera ya lo tenemos protegida porque son pacientes que van a ir con anestesia general, pero el único parámetro que usamos quizá nosotros en la parte clínica es nuestro índice de shock, ir midiendo la diuresis, quizá nuestros laboratorios no lo tenemos tan a la mano como para poder tener la logística adecuada en los momentos que necesitamos. Perfecto, Maribel. Pero Claro nos que damos sí. cuenta que este riñón no está funcionando. Ya pasaron 2 horas incluso post cirugía y todavía lo tenemos que no me está dando resultado a pesar de que hemos mejorado presión, etcétera, otros factores, pero no sé si usted en su práctica diaria recomendaría y en qué momento el uso del diurético. Maribel, el gasto urinario es un parámetro muy importante, pero muchas veces poner a orinar a las pacientes no quiere decir que esa intervención esté dando efectos benéficos en la función renal, en la perfusión, y vaya a evitar una falla renal. Ese es un componente importante. Entonces, el diurético lo tienes que ver, es como un medicamento que puede hacer varias cosas. Primero, es ayudarme cuando hay sobrecarga de volumen evidente. O sea, en una paciente donde, como decíamos ahora, tú estás monitorizando el balance de fluidos, está con cargas de volumen positivas, grandes volumen positivos, y detectas sobrecarga de volumen. Desde la clínica, polimnea, hipoxemia en la saturación, que no responde a oxígeno, crépitos a la auscultación pulmonar, S3 en la auscultación cardíaca, hasta utilización de ultrasonido pulmonar, radiografía de tórax, o sea, otras medidas que te muestren sobrecarga de volumen. Entonces, sobrecarga hídrica con repercusión clínica, con pacientes con balance positivo, no duda uno en utilizar dosis de diurético, no para mejorar la función renal, para tratar ese fenómeno. En la parte renal ya hay pues indicaciones muy finas de cómo en terapias reemplazas de renal avanzadas la respuesta o no a diuréticos permiten componentes para tratar de hacer algunos ajustes en las terapias avanzadas, no es del caso en este momento, pero entonces no utilices los diuréticos para poner a orinar un paciente porque en escenarios de choque maquillarlo y poner a orinar no te va a evitar la falla renal y de pronto sí te va a empeorar una componente prerrenal y te va a empeorar la falla renal por otro componente. Esos serían como los elementos generales. Bueno, María Angélica, entonces, con mucho, creo que estamos ya acercándonos al cierre. A mí me gusta trabajar por periodos de 2 horas. Nos faltan ya 5 minuticos. Y me gustaría escuchar de ustedes, pues, como algunos comentarios de cierre y qué se llevan de esta actividad. Doctor, pues primero que todo agradecerle a usted pues por esta charla que realmente fue muy fructífera. Agradecerle a los doctores Pablo, el doctor Dante, el doctor Javier, el doctor Camilo, a todos los especialistas que nos acompañaron esta noche. Realmente desde de parte y de nombre del grupo de interés de ginecología y obstetricia de la Universidad de La Sabana, pues les queremos agradecer por estar aquí, por participar. Esperamos pues también encontrarnos en otras charlas próximas.
Y pues nada, realmente agradecerles. Si alguien más tiene algún otro comentario, si no, pues muchísimas gracias a todos por haber asistido. Doctor Vasco, reiterarle el Hola, agradecimiento Cata. por este espacio. Muy agradecida por este espacio que nos brindó, que pues tuvo toda la voluntad y nos dio ese tiempo que pues entendemos que es un tiempo pues de descanso, de familia, para compartir con nosotros y pues para fomentar en este grupo de interés que, como pues usted sabe, tienen un interés especial por la ginecología y la obstetricia, aportar de conocimiento, aportar en cuanto a la proyección que ellas tienen como futuros profesionales y especialistas, todos estos datos que son relevantes y de gran importancia para su formación como médicos. Entonces, muy agradecido con usted y pues para nosotros como especialistas, unos datos que enriquecen nuestra práctica, hacen más segura nuestra atención a las pacientes y sobre todo va pues a tener un impacto especial en cuanto a esa morbimortalidad, que es con lo que nosotros queremos luchar todos los días para tratar de disminuirla y tratar de llevar a un feliz término a todas esas pacientes obstétricas que atendemos día a día. Le agradezco muchísimo por todo, Cata. pues por toda esta charla. Bueno. A ustedes por la invitación. Me encantan las redes del conocimiento. Como pudo ver hoy, somos un grupo de amigos a nivel latinoamericano. Cuando cualquiera tiene una charla, avisa por los chats, nos los mandamos. El que pueda se conecta y a mí pues me da mucha alegría estar aquí con ustedes. Me encanta ver el concepto que manejan de grupo de estudios, de los semilleros hasta los profes. Y definitivamente pues ver aquí a los amigos conectados y compartiendo con uno, eso pues le da a uno mucha felicidad, y para la gente joven ver que no estamos locos, a los que nos gusta estudiar y es muy bonito y hay en todo el mundo, y nos tenemos que rodear de gente buena, así chévere, que le guste esto para que le vaya mejor a los pacientes. Muchas gracias. Un Así es. abrazo. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y nos encontramos en otra oportunidad. Muchas gracias. Chao, muchas gracias.